Bienvenidos a nuestro seminario, taller sobre un marco teórico para la didáctica. Es decir, ¿sobre qué descansa la didáctica? ¿O cuál es el marco de referencia para la didáctica? Así que me da mucho gusto tenerlos a ustedes, incluyendo a Eduardito, que está con nosotros. Y también a quienes se unen a nosotros para participar virtualmente. Saben, he puesto en un marco una frase que es importante. ¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje para considerar la importancia de un marco teórico de didáctica para ser docente en el Plan Diamante? Esa pregunta me la hice yo, porque los profesores tienen que preguntarse más que ¿qué voy a enseñar? Más que preguntarse qué voy a enseñar es cómo creo un escenario de aprendizaje. En eso consiste dar clases, en crear escenarios de aprendizaje. Quisiera grabárselos eso a ustedes en letras doradas en su corazón. Es importante qué voy a enseñar, pero más importante para el profesor es cómo creo un escenario de aprendizaje para lo que voy a enseñar. Porque quiero decirles que en la escuela no importa lo que vayan a enseñar los niños o los jóvenes en nuestro caso, saben ya muchas cosas de lo que ustedes les van a enseñar, ya las saben, porque han leído, porque se relacionan con lo que ya han aprendido en otra clase, porque algunos ya tienen alguna carrera terminada, porque algunos están repitiendo la materia. Entonces ya saben muchas cosas. Por eso la importancia del profesor de crear un escenario para el aprendizaje. Y yo mismo me lo pregunté para venir a hablarles a ustedes, a un grupo de maestros. Imagínense qué tarea me dan. Oye, enséñale a un grupo de maestros didáctica. Y yo digo, pues ¿cómo le voy a enseñar didáctica a un grupo de maestros? Ya saben. Y entonces yo me pregunto lo que siempre me pregunto cuando voy a dar una clase: ¿cómo puedo crear un escenario de aprendizaje? Lo que vamos a seguir diciendo ahora es parte de lo que yo pensé en crear un ambiente, un escenario de aprendizaje. Y por eso tengo una primera pregunta para ustedes. ¿Has considerado los beneficios de obtener un grado universitario? ¿Podrías enlistarlos? Les voy a dar un tiempito. ¿Qué beneficios tiene obtener un grado universitario? Piensen, enlístenlos y todavía compártanlos con los que estén cerca de ustedes.
La creación de un escenario para aprendizaje comienza con lo que en la normal, cuando estudiamos la normal, aprendimos de la importancia de la motivación. Así como los pastores cuando predican tienen que hacer una introducción, nosotros en las clases tenemos que hacer una introducción también, motivante hacia el tema. Y uno de los factores más importantes para crear un ambiente de aprendizaje es hacer una pregunta. Una pregunta. Yo escogí esa pregunta porque les quiero introducir a un carril, al carril de la educación, una vez más. Y decidí introducirlos por esa pregunta, porque uno tiene que preguntarse, oye, ¿y qué beneficios tiene tener un título universitario? A ver, algunas cosas que dijeron. Más ingresos, un mejor trabajo que está relacionado con el mejor ingreso, un mejor trabajo. Valida lo que sé hacer. ¿Cómo? Valida lo que sé hacer. Muy bien, sí, lo sabes hacer, pero está validado, está certificado, está acreditado. Muy bien, Ana Berta. Muy bien, tienes y se incrementan tus deberes. Muy bien, él es sociólogo. Si tienes los estudios te permite, tienes más herramienta para interpretar la realidad social. Siempre cuando pienso en mejor trabajo y mejores ingresos, pienso en una anécdota que nos contó mi maestra de Ciencias de la Educación en la normal, la maestra Aurora de Cruz, que en paz descanse, o como dicen aquí, que Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, la maestra Aurora de Cruz me daba la clase de Ciencias de la Educación y dice que ella le quiso dar una lección un día a uno de sus niños chiquitos, que no le gustaba la escuela. No le gustaba la escuela. A Marquitos ella decía no le gustaba la escuela. Entonces un día dice que para ver si podía influir, estaba chiquito el Marquitos, le dijo, estaban haciendo las zanjas para el drenaje afuera de su casa y lo trajo y le dijo, miras a esos señores que están haciendo las zanjas todo el día, hijo, al rayo del sol. Sí, ellos están haciendo esos trabajos porque no fueron a la escuela. Y la maestra pues pensaba que el niño iba a decir, mamá, mándame, mañana voy mañana y tarde a la escuela. Y el niño le dijo, mamá, y si todos vamos a la escuela, ¿quién va a hacer las zanjas? No sale. Siempre me acuerdo de esa anécdota tan importante. A veces pensamos en los ingresos, en los mejores trabajos, pero quiero decirles una cosa. Le voy a dar algunos datos de la OECD. Los países que están integrados en la OECD pues manejan muchos datos. El primer dato que les quiero dar es que solamente el 43% de las personas entre 25 y 34 años en países de la OECD han logrado un título universitario. Ni la mitad. Países de la OCDE, como lo quieran poner, OCDE o OECD, OECD. Son países que se han prestado a los datos, al análisis de los datos, países en desarrollo, donde hay muchos datos para compararse. Imagínense, México está entre esos países y países altamente desarrollados del norte de Europa y Estados Unidos. Chile está ahí también, Argentina, Colombia. Solamente el 43%. Eso significa que hay una gran tarea para la educación superior. Por eso las políticas educativas de todos los países de la OECD, de la OCDE,
esos países quieren tener políticas educativas que incrementen la cobertura. En México, en este sexenio, pues está yendo del 30% y Peña Nieto siempre dijo al 40%, pero no, la gente que lleva las estadísticas no cree que vamos a llegar. México en un 37%. Hay países de cobertura del 90% en la OSD. México tal vez terminará este sexenio al 37%. Así que cuando estamos hablando de educación superior, tenemos que tomar en cuenta este dato. Pero le voy a dar otro dato. En los países de la OSD, tienen ingresos, los que terminan un estudio universitario, tienen ingresos 56% arriba de los que solamente tienen sus estudios de preparatoria. Es uno de los beneficios de tener educación superior, los ingresos, como dijeron aquí. Hay posibilidades de mayores ingresos en el hogar. Y un dato de la UNESCO. La UNESCO tiene estudios que revelan que a mayor educación, mayor salud y bienestar. Entonces, pues tiene sus beneficios tener un título universitario. Pero no se crean que estos dos beneficios, más todos los que dijeron ustedes, son automáticos solo por tener un título. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo podemos hacer valer más el título? Y entonces les quiero entregar la hoja número 2. ¿Cómo podemos hacer valer más el título? Especialmente nosotros que estamos ahora en un proyecto curricular, en un proyecto de renovación curricular. ¿Cómo podemos hacer? Esta vez, queridos compañeros, con todo propósito, yo decidí no hacer una presentación en PowerPoint. Con todo propósito. Porque tratándose de una clase de didáctica, quise usar lo que todavía en nuestros salones de clase de la Universidad de Montemorelos resulta más práctico: el pizarrón. El pizarrón. ¿Saben por qué el pizarrón? Entre otras cosas, porque les permite la espontaneidad de un salón de clases donde hay seres vivientes. A veces uno pone cosas en el PowerPoint que a lo mejor, dadas las respuestas y dadas las interacciones, uno dice, ay, ¿para qué puse eso? Me la voy a saltar esta diapositiva. O la pones y no tiene relevancia. Porque una clase va a rodar dependiendo de las miradas de los alumnos, de las respuestas de los alumnos, de las preguntas de los alumnos. Y un pizarrón te da mucha agilidad para escribir, hacer círculos, señalar, poner números, borrar y volverlo a usar. Tiene la desventaja que te puede exponer a faltas de ortografía,
Bueno, pero pues a nosotros no. Eso es para maestros que no tienen la preparación de ustedes. Quiero destacar el uso del pizarrón en nuestras aulas de clases, que le da más soltura al profesor. Y dije una palabra y la dije con todo propósito. Mantiene, es una herramienta para mantener cierta espontaneidad en el aula de clases y que la clase siga un curso dependiendo de las preguntas, de las respuestas, de la interacción del profesor con sus alumnos. Y entonces tengo una pregunta para ustedes ahora. Estamos en un proceso de desarrollo curricular y tengo la pregunta es, ¿pueden recordar algunas orientaciones de Elena de White, Espíritu de Profecía, en relación a nuestro plan curricular? ¿Qué enseñar? ¿Las enlistamos? ¿Qué enseñar? Nuestro plan curricular. ¿Las enlistamos? Le voy a dar tiempo para que lo hagan. Unos minutos nada más, muy breves minutos. ¿Cuáles enlistamos? ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar? A ver si les ayudo un poco. ¿Alguien me puede decir una en voz alta? Muy bien, sí. De alguna forma, nuestro plan de estudios, el plan de estudios de una universidad adventista debe incluir el tema de la ciencia de la salvación, los temas de la ciencia de la salvación, definitivamente. Gregorio. Muy bien, hacerlos pensar. Eso es una buena respuesta que me ha hecho Gregorio, pero eso me hubiera tenido que hacer cambiar el PowerPoint. Por lo tanto, dada esta interacción, te voy a preguntar, ¿eso que me has dicho está más relacionado con el qué o con el cómo? Dijo que con el cómo, pero yo estoy preguntando del qué ahorita, Gregorio. Así que síguele haciendo tu tarea con el qué. Alex. Muy bien, muy bien. Siguiendo la orientación de Elena de White, hemos incorporado nosotros en el plan de estudios el cuidado del cuerpo. Piensen otras, ahorita les voy a preguntar, piensen otras, esto era para ayudarles. Que en sus clases asegúrense que los muchachos escriben. Que escriban. Sí, porque si tú pones un PowerPoint, muchos muchachos sacan su teléfono y le tiran una foto. Ya está. Pero al tirar la foto no lo están procesando. Porque cuando no hay cómo, vieran cómo le da agilidad al pensamiento y estar escribiendo de lo que el maestro está hablando, escribiendo rápido en el pizarrón. ¿Por qué? Porque eso le permite ir haciendo síntesis continuas para escribir lo esencial. Estamos fomentando la síntesis. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna cosa más que escribieron? Sí. Muy bien. Se incorporaron actividades manuales para que haya un equilibrio entre la actividad física y la actividad mental. Gracias. ¿Qué más de las orientaciones de Elena de White? Sí, Carlos. Muy bien. En las clases de Biblia hemos incorporado con toda claridad temas que tienen que ver con el amor y el temor a Dios. Muy bien. Sí, Alma. Muy bien, hemos incorporado temas sobre la temperancia. Sí, estamos hablando de lo que pusimos en las materias que enseñar, porque hay muchas cosas para enseñar y aquí nosotros decidimos qué enseñar, porque dijimos esto no, esto sí, esto no, esto sí. No fue una tarea sencilla. Claudia y luego Alejandro. Muy bien, el trabajo manual lo incorporamos en el plan de estudios, sí es cierto.
pusimos deliberadamente, intencionalmente, materias, experiencias de aprendizaje que tienen que ver con el trabajo manual. Alex. Oficios. Muy bien, muchas gracias. Atrás, sí, niño. Muy bien, en las clases de Biblia, cuando decidimos qué clases de Biblia íbamos a dar, nos aseguramos de que las clases de Biblia presentaran el tema del conflicto entre el bien y el mal. Sí. Mayordomía, sí, claro. Los temas de mayordomía. Carlos Guzmán. Muy bien, servicio a la comunidad lo incorporamos como una experiencia de aprendizaje siguiendo los escritos de Elena de White. Sí. ¿Cómo? Sí, muy bien. Introdujimos temas de ecología y del medio ambiente, precisamente lo pusimos en el plan de estudios. Sí, es que lo teórico y lo práctico no tiene que ver con el cómo. Fíjense, esto es lo que ocurre en una clase cuando tú no estás atado a un PowerPoint. Porque ella me está tentando a que yo siga por un rumbo que no quiero seguir todavía. Pero el maestro que conoce lo que quiere dar ese día de clase, da lugar a eso. Bueno, vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer un diálogo. Y de repente algunos quieren contestar, no, déjenla a ella, vamos a hacer el diálogo, vamos a hacer el diálogo. Muy bien, ya hicieron la lista de cosas, incluso ustedes presentaron hace unas semanas un examen de estas cosas. En la educación es muy importante definir el qué. Y eso se llama currículo. Definir el currículo. Definir el plan de estudios. Definir las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? Si ustedes agarran el plan de estudios de la Universidad de Montemorelos de Contaduría Pública y lo comparan con el plan de estudios de Contaduría Pública del TEC de Monterrey, el qué va a ser diferente. No sé si lo han comparado, pero es diferente el qué. Y ves su lista de su tira de materias y ves la de acá y dices, ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué ellos estudian esta materia y nosotros no la estudiamos? ¿O por qué ellos no estudian esta materia que nosotros sí estudiamos? Definir el qué es un proceso de desarrollo curricular. Y es muy importante. Pero quiero decirles algo muy valioso. Nosotros pudimos haber hecho el plan de estudios, es decir, definir la tira de experiencias de aprendizaje. Pues, a ver, agarra el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad La Salle, la Autónoma de Guadalajara, que estudian todos. Muy bien, pues esta es la tira de materias. Muy bien, pues vamos a hacer algo que se parezca. Ni modo que nuestra contaduría pública sea de Marte, es de la Tierra y es de México. Pues tiene que ser algo muy parecido a eso. Es más, tomemos de eso y hagámoslo. O preguntémosle a los empleadores, oye, empleador, ¿qué quieres que estudien mis alumnos? Oye, pues tienen que estudiar impuestos, te dicen los empleadores. Pero aquí, entre nosotros, existe la certeza de que vimos todo eso que les dije, pero que las bases, el fundamento del qué de esta institución lo buscamos primeramente en la orientación del espíritu de profecía, porque para eso lo tenemos. ¿Se imaginan Dios dedicándole tiempo a la iglesia a través de la profetisa para decirnos hasta
qué enseñar en la escuela? Dios. Y Dios, que conoce todo y que puede leer el futuro como nosotros vemos el presente, dio una guía que es siempre pertinente y relevante para escoger el qué en la educación. Tenemos una gran bendición en el espíritu de profecía. Ahí está el qué. El qué. Y que no se nos olvide nunca, porque eso es lo que hace fuerte a la educación adventista. Y cuando han venido las comisiones evaluadoras que son no adventistas y miran nuestro plan de estudios, dicen: oye, qué bien, qué bien, qué apropiado. ¿De dónde lo sacaron? Tenemos nosotros la guía del Espíritu de Profecía y así lo hemos hecho por algunos años y Dios nos ha bendecido para definir el qué. Ahora vamos a ir a la página número 3 de nuestra agenda de trabajo. Se la estoy entregando así una por una, porque si se las doy todas, pues algunos las repasan todas y dicen: ya sé de qué va a tratar, y ya se bloquean y piensan en otra cosa. Entonces, vamos así una por una, que les caiga por sorpresa. Hasta ahora, en este salón en el que estamos reunidos, hemos reflexionado acerca de la importancia de tener un título de educación universitaria. Y número 2, la importancia de seguir la orientación profética en definir el qué. ¿Qué es? El título lleva un qué. Tan lleva un qué que te dicen: a ver, pásame el Cardex. Y el título puede ir, el Cardex puede ir pegado al título. Es más, si te vas a los 2 años de aquí y quieres entrar a otra universidad, te van a pedir: oye, ¿qué estudiaste? Dame tu carga de materias que ya tienes aprobada, a ver cuánto te podemos revalidar. El título lleva dentro del título el contenido, el currículo. Pero ahora quiero poner delante de ustedes un desafío más grande. Hay una declaración de Elena de White en el libro La Educación, página 15 de la edición 1998. He tomado no toda la cita completa, todo el párrafo, sino algunas frases. Cada ser humano, ahora quiero que la lean con cuidado porque al final les doy una tarea. Díganmelo en una frase. Ese párrafo que voy a leer, díganmelo en una frase. Y lo voy a leer. Cada ser humano, la facultad de pensar y hacer. Desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter, pensadores, fuertes para pensar y obrar, amos y no esclavos de las circunstancias, amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Díganmelo en una frase. Muy bien. Pensadores, nobles y humildes. Líderes íntegros, dice Adriana. Sí, Mario. Los pensadores transforman.
Doctor Crespo. El ideal del carácter cristiano. Gracias. Un tip, le voy a dar un tip. Ibas a decir algo, Araceli, ¿verdad? ¿No? Pero, ahorita me lo dices, después de darles el tip. Es muy importante que durante la clase ustedes le den a los estudiantes muchas oportunidades de hacer síntesis. Es fundamental. Lo voy a decir más tarde por qué, pero hacer síntesis. No importa la materia que estén enseñando, háganme una síntesis de lo último que dijimos. Sí, Cheli. Muy bien. Hijos de Dios en acción. ¿Tú dijiste, Charlie? Conectados con el invisible. Para propósitos de esta clase, voy a decirles una frase para sintetizar esto que hemos leído. Está bonito el perfil, ¿verdad? El perfil de egreso, como dijo Gregorio, egresado su M. ¿Se imaginan ese perfil de egreso? Y le voy a hacer una pregunta para que ustedes vean cómo es el asunto del espíritu y profecía. Eso fue escrito en 1903. Y la pregunta, ¿ha perdido relevancia ese perfil de egreso? Al contrario, dice Adriana. ¿Qué les parece? Por eso tenemos la orientación profética. Y ustedes saben una cosa, hay ahora mismo congresos internacionales, nacionales, mundiales, para definir el perfil de egreso. Y en algunas de esas reuniones que hay, yo los sigo en Twitter cuando están en un congreso y van poniendo las cosas o escriben alguna memoria. Y tiene que ver con estas características que han hecho ellos, que lo han encontrado a través de investigaciones, preguntándole a los empleadores, preguntándole a los egresados, preguntándole a los profesores, preguntándole a los estudiantes actuales, y encuentran características del perfil que están alineadas a esto. Y tú dices, ¿cómo? Para un profesor adventista, la pertinencia, la relevancia del espíritu de profecía es crucial para definir el qué y el perfil de egreso en una institución. Y le voy a poner ahora mi frase. Si yo puedo reducir en una frase lo que está allí, voy a poner el corazón de un perfil de egreso actual. Desarrollo del pensamiento y la voluntad. Vean ustedes la frase, el párrafo que hemos compartido con ustedes de Elena de White. ¿Se imaginan que una escuela pueda poner su sello de garantía en esto? En esta escuela desarrollamos el pensamiento y la voluntad de los alumnos. Porque ahí dice, fuertes para pensar, pensadores, amplitud de mente, pensamiento, claridad de pensamiento, y valor para defender sus convicciones, voluntad.
Ahora piensen ustedes en cómo quisieran ver a sus hijos cuando salgan de estudios universitarios. ¿No los quisieran ver con un pensamiento desarrollado y una voluntad firme? Desarrollo del pensamiento. ¿Cómo gestiona con seguridad la información un muchacho? Porque ha desarrollado el pensamiento. No se va con cualquier cosa. Desarrolla el pensamiento para hacer análisis, para hacer síntesis. Y no se va con cualquier cosa, porque tiene también la voluntad desarrollada. Vamos a ver un poco más de eso. Vamos a hablar un poco más de eso, pero aquí estamos hablando de un perfil de egreso. Y la pregunta que tengo para ustedes, que está ahí en la página 3 que recibieron, es: ¿qué hay en el plan de estudios Diamante para construir este perfil? O sea, el que está arriba. ¿Qué materias hay? ¿Qué laboratorios hay? Estamos hablando del qué. ¿Qué materias hay? ¿Qué laboratorios? En la lista de materias que tienen, las prácticas profesionales, ¿desarrollan el pensamiento de las prácticas profesionales? ¿Cómo? La materia de investigación, ¿desarrolla el pensamiento la materia de investigación? ¿Cómo? Pensamiento crítico, hay una materia de pensamiento crítico, así se llama, en la FIT. ¿Cómo se llama? Desarrollo del pensamiento crítico, qué interesante. ¿Cuántos tienen esa materia además en todas las otras carreras? ¿Ustedes lo utilizan? ¿Por qué estudian esa materia? ¿Porque tiene que ver después con la programación o con qué? Muchas veces en internet uno tiende a irse con cualquier cosa que uno lee, y uno tiene que tener esa capacidad de saber qué puede ser verdad y qué no. Muy bien, muy bien. Qué buena materia. Fíjense, no sabía que le enseñaban en la FIT, pero no sé, parece que no le enseñan en las otras carreras. Uno podría tener, si el asunto del perfil del egresado tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y la voluntad, podría haber clase de desarrollo del pensamiento 1, desarrollo del pensamiento 2, desarrollo del pensamiento 3, desarrollo de la voluntad 1, desarrollo de la voluntad 2, desarrollo de la voluntad 3. Es más, nuestros exámenes. Típicamente los exámenes evalúan la información que el alumno logró retener. Pero ¿cómo se hará un examen para ver si se ha desarrollado el pensamiento? ¿Sabes qué? Este muchacho sabe todo. Pero ¿sabes qué? Este muchacho tiene un pensamiento desarrollado que le pongo un 8. ¿Cómo se califica? ¿Cómo se evalúa el desarrollo del pensamiento? Esto quiere decir que cuando nosotros hemos definido el qué y nos lo ha aprobado la Secretaría de Educación Pública y nos ha dado el REBOE, estamos a la mitad del camino, por decirlo bondadosamente, porque a lo mejor ni a la mitad. ¿Qué quiero decir yo con esa declaración? Puede parecer tan presuntuosa. Cuando la Secretaría de Educación nos da el REBOE, estamos a la mitad del camino, por decirlo generosamente, porque a lo mejor ni a la mitad.
A pesar de que nos dio mucho trabajo elaborar los planes de estudio, a lo mejor no estamos ni a la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Claudia. Porque a lo mejor ahora se trata del cómo, dice Claudia. Y probablemente para producir esto que está aquí y eso que está allí, el qué es un tramo muy corto. Pero vamos a seguir reflexionando y voy a pedir, Rach, la número 4. Le he puesto como título a este párrafo: en el corazón del perfil. Porque el perfil de la hoja anterior son palabras que están al principio y al fin del párrafo. Precisamente lo del medio se lo saqué. ¿Saben por qué? Porque lo del medio es el cómo. Lo que está al principio del párrafo de la página 3 que les di, lo que está al principio del párrafo y al final del párrafo es el perfil. Y yo en la hoja 3 le saqué el corazón, lo del centro, y se los pongo aparte. Y dice aquí: no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito. ¿Saben qué? Un secreto. En la mayor parte de las escuelas, la educación consiste en decirle a los alumnos lo que los hombres han dicho o escrito. Y en eso consiste la evaluación. Y hay maestros que descaradamente leen el libro, aquí no, en Montemorelos, leen el libro en su clase. ¿Y saben qué? Aún en teología es posible que los muchachos sepan más de lo que otros han dicho de la Biblia que lo que la Biblia dice. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados, pero débiles. ¡Qué declaración! La mejoraron en la edición 98, porque ¿saben qué decía en la edición anterior? En vez de jóvenes educados, pero débiles. ¿Saben cómo decía? ¿En vez de qué? En vez de debiluchos educados, así decía. Y le pusieron un poquito más suave en esta versión. Este es el asunto. El corazón del perfil nos lleva al cómo. Al cómo. Como la esencia de un profesor en el salón de clases. Al punto que, aunque un alumno puede meterse a internet y googlear o ir a sitios muy buenos con información legitimizada o con información validada, aún tener la información no es suficiente. Cuando vienen al salón de clases es para llevarlos a las fuentes de verdad,
a los campos, pero me gusta una declaración que está ahí de los campos de investigación y dice una pregunta abajo: ¿puedes encontrar dos conceptos muy difícil de mantener juntos en el escenario de una universidad? Es decir, puedes encontrar en esta declaración que está arriba dos conceptos muy difícil de mantener juntos, muy difícil de mantener juntos en el escenario de una universidad. ¿Pueden encontrarlos? Sí, lo dijo esta Diana, esta Daisy, lo dijo. La fe y la ciencia. ¿En dónde están esos dos conceptos allí, Daisy? Ándele. ¿Saben? ¿Ustedes creen que yo me pueda parar en la UNAM y decirle a los muchachos: vamos a hacer investigaciones en la naturaleza y en la revelación? Van a decir: oye, ¿quién es tu maestro? Walter Mercado vino a darnos clase. Walter Mercado vino a darnos clase. ¿Saben lo que es hablar de los procesos de investigación en la naturaleza? Eso está perfectamente entendido. Hay un método científico para eso. Pero, ¿y la revelación? ¿Cómo? ¿Cómo? Parece ser que en el mundo en que vivimos, en el mundo académico en que vivimos, si llega la investigación por la naturaleza, se va la revelación. Y si llega la revelación, se va la investigación científica. Parece ser. Qué tremendo desafío tenemos como Universidad de Montemorelos si queremos hacer un aporte que no se hace fácilmente. Investigación en la naturaleza y en la revelación. Es más, las tesis les piden que sean con investigación de campo, siguiendo el método científico. ¿Y qué tal si quieren hacer una investigación de la revelación? No, espérate, esa no. Eso no es investigación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En una institución adventista hay que investigar la revelación. La revelación escrita. Hay que investigarla. Porque no se trata ahora de que vamos a tener revelación y bueno, cada quien tiene revelaciones esta noche en la casa. Maestro, voy a hacer mi tesis de una revelación que recibí el 8 de mayo. ¿Y de qué? No, me la pusieron en sueño, allá iba mi tesis. Pues espérate. ¿Qué es revelación? En psicología, ¿qué vas a hacer en tu tesis? Mi tesis de psicología voy a hacerla en la revelación. Voy a hacer un análisis del perfil de los grandes hombres de la Biblia en el desarrollo de su equilibrio mental. No, pues eso no es tesis de... Pues no, ¿por qué no? También en la naturaleza hay que hacer. Ahí habla de las dos. De las dos. Y hay que hacer, pienso que más de la naturaleza. Hoy hablaba con la doctora Kornechuk y nosotros hacemos mucha investigación de los fenómenos sociales, que también tiene la naturaleza humana. Pero la naturaleza, tenemos pocas investigaciones. Y aquí habla de la naturaleza y la revelación. Lo que quiero destacar
es que este perfil que he puesto en la pizarra, y les puedo poner resultados de congresos internacionales y mundiales, de lo que ahora llaman Global Skills. Hay una cantidad de publicaciones sobre Global Skills, competencias globales, y tienen que ver con lo que ustedes dijeron. Competencias que se obtienen más con el cómo que con el qué. ¿Y saben por qué estoy señalando esto? Porque en la educación el cómo se llama didáctica. Didáctica. Eso es el cómo. Eso es, si me dicen a mí, oye, didáctica, oye, ¿qué es la didáctica? Estoy en la normal, ¿qué es la didáctica? El cómo enseñas. Vamos con la página 5, Rash. Esto sí es un poco más fuerte para definir el marco conceptual, el marco teórico de la didáctica. Ya dijimos entonces que en la educación el cómo, esa es la didáctica. El qué es el currículum y el cómo es la didáctica. ¿Qué didáctica vas a utilizar? Lo que vamos a leer son las primeras palabras que escribió Elena de White sobre educación. Las primeras palabras de un largo documento. Había dicho algunas frases, pero la primera presentación larga, comprensiva de Elena de White la hizo en 1872. Y así comienza, con este párrafo comienza. Es la primera declaración de un documento comprensivo sobre educación que escribió Elena de White en 1872. Este párrafo que le estoy tomando, que estoy transcribiendo a ustedes, es tomado del capítulo 1 del libro La Educación Cristiana. Se titula La Educación Apropiada. Y el documento La Educación Apropiada es la primera presentación comprensiva que hizo Elena de White sobre educación en 1872. Y comenzó así. Sus primeras palabras: tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empeñado jamás hombres y mujeres. Debe ejercerse el mayor cuidado en la educación de los jóvenes, a fin de variar la manera de instruirlos, con el propósito de despertar las facultades más elevadas y nobles de la mente. Los padres y los maestros no están ciertamente preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Qué puesto importante es el de los padres, tutores y maestros. Son muy pocos los que comprenden las necesidades más esenciales de la mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento de los jóvenes. Y la pregunta que les hago, y esto es, hay que hacerlo en el salón de clases, ejercicios de análisis. Este es un ejercicio de análisis. La pregunta es, ¿pueden identificar las palabras clave
de esta declaración? Por lo menos 7 palabras clave. Le voy a dar unos minutitos para que las identifiquen. Ahí están, ahí, las palabras clave, ahí están escritas. Un tip: pongan a sus alumnos en clase a analizar textos, especialmente en México, un país que es de los que menos lee y que es tan importante para el desarrollo de la mente. Leer. Hace unos días, un par de candidatos, 3, más de un par, me dijeron que si yo podía darles clase de cómo hablar en público. Estoy hablando de candidatos en la política actual. Y yo le dije que pues que sí. ¿Y saben cuál es el primer consejo que les voy a dar? Si quieren hablar bien, lean mucho. Ojo, somos en Latinoamérica el país que menos lee. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero ni modo. Imagínense si los que más leen, ¿cómo andan? ¿Cómo andaremos nosotros? Porque no es solo leer, sino seleccionar la lectura. Muy bien. Que hagan análisis de texto, así, análisis. Las palabras clave, para que aprendan a articular los pensamientos. Así se articulan los pensamientos. Porque allí, cuando uno escribe un párrafo, hay palabras clave y pues le tiene que poner después palabras que hilen esas palabras clave. Pero uno tiene que identificar las palabras clave. Es análisis. Y en el desarrollo del pensamiento hay 2 pasos en la marcha del desarrollo del pensamiento: análisis y síntesis, análisis y síntesis, análisis y síntesis. Ahí vamos, análisis y síntesis. Y en una clase, cuando uno da una clase de 50 minutos, allí tiene que haber análisis y síntesis en el microcosmos de una clase. Muy bien. ¿Qué palabras? ¿Me dicen? Rocío. Diferentes estrategias de enseñanza. Muy bien. Voy a poner la palabra variar. Variar. Variedad, me gusta la palabra variedad. Variedad. ¿Qué tan pertinente es eso? ¿Saben cómo se llama ahora? Inteligencias múltiples. Así se llama ahora. Otra palabra clave. Cuidado. Muy bien, gracias. Cuidado, sí. Uno no puede tomarlo superficialmente o a la ligera. Atrás. Dominio propio. Daisy. Motivación. Doctora Kornechuk. No está ahí. ¿Y por qué la sacaste, Daisy? Eso. Bueno, le ponemos aquí para aquello de que haya algún despistado: motivación, despertar, sí, claro, la motivación es para eso. Nos enseñan eso en técnicas de la enseñanza cuando estudiamos la normal o estudiamos educación. Cuando vas a pararte frente a una clase, hasta nos lo dicen en clase de maestros de escuela sabática, en el curso de maestros de escuela sabática,
cuando te vas a parar frente a una clase, la motivación para despertar el interés. Porque si no despiertas el interés, no mantienes la atención. Eso dice el curso de maestros de escuela sabática. Mario. Necesidades de la mente. Qué bonita expresión esa. Necesidades de la mente. Oiga, ¿se han puesto a pensar ustedes cuáles serán las necesidades de la mente? Yo me lo pregunté cuando vi ese párrafo. Sí, Josué. Paciencia. Ay, ay, ay. Siete, por lo menos vamos a escribir, sí. Dirección del intelecto. Sí, Víctor. Jóvenes. Muy bien. Amor. Déjenme. Educación. Muy bien. ¿Dónde dice lo del análisis? En variedad, variar, despertar de la mente. Sí, déjenme preguntar, las facultades más elevadas. ¿Cuáles serán las más elevadas? Por ahí, si ustedes leen la taxonomía de Bloom, ya que estuvo de moda un tiempo, lo pueden encontrar. Déjenme decirles algo. Muy bien, gracias. Déjenme decirles algo. ¿Cómo? La obra más hermosa. Qué bonito, ¿verdad? Con razón estamos aquí en Montemorelos nosotros. Es la obra más hermosa, sí. Crecimiento. Pues vamos a escribir todo el párrafo, ¿no? Preparados. Déjenme decirles ahora algo. En una clase, esto que hicimos está muy bien. Ahora, para todavía ir a un análisis para utilizar las facultades más elevadas de la mente, vamos a quedarnos con la esencia de esto. Ya no tengo tiempo de hacerlo, pero hoy vamos a ver las que se parecen, las que están ligadas, para quedarnos con un superanálisis, pues, un metaanálisis. Si me preguntan a mí de las facultades más altas de la mente, voy a repetir lo que dije ahorita: análisis, síntesis, evaluación, síntesis. Cuando haces la síntesis, cuando todo lo que has analizado, todo lo que has visto, todo lo que has evaluado, ¡pah!, lo sintetizas. Qué desarrollo de la mente. Bueno, pero le voy a decir algo. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Si tuviéramos tiempo le pediría, oye, qué bonito, vamos a poner los qué y los cómo. Yo le voy a sugerir otra forma de verlo. Y está puesto aquí. ¿Puedes hacer una lista de aquellas palabras que tratan de describir una relación entre los actores del proceso de aprendizaje, o sea, maestro-alumno, que hablen de una relación? Bien, vean las palabras, que hablen de una relación entre ellos. Muy bien, amor, sí, gracias, amor. Déjeme poner dominio propio, paciencia, bondad, tolerancia. Estas palabras implican que entre los actores del proceso de aprendizaje tiene que haber una relación. Voy a poner necesidades, gracias. Sí, muy bien, necesidades. Comprensión.
Es muy interesante, muchachos, cuidado, gracias. Es muy interesante, porque variedad de métodos, pues no tiene que haber una relación para utilizar variedad de métodos. Pero aquí, en esta declaración, en la primera que hizo Elena de White sobre educación, la primerísima de todas, se introduce diciendo, hablando de la importancia de la variedad de métodos en una relación entre maestro y alumno. Y la relación la matiza con palabras como las que escribimos aquí, e incluso hay una que no pusieron, que está casi al final, y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y ¿qué más? Sentimientos. Pensamientos y sentimientos. Sí. Pensamiento tiene que ver con la ciencia. Miren, es que el arte, la educación, el enseñar es ciencia y arte. Ciencia porque tiene que ver con el pensamiento y arte porque tiene que ver con los sentimientos. Nada de que yo soy un profesor y no tengo sentimientos. Tú no tendrás, pero los muchachos sí. Sí puedes medir tú qué relación hay entre los actores de un proceso de aprendizaje. Sí se puede medir. Se puede medir lo que el maestro enseñó. Se puede medir lo que el alumno aprendió. Pero también podría medirse la relación que hay entre ambos. Es mucho más fácil que se mantenga, es más, voy a decir dos cosas. Es mucho más fácil que aprendas cuando el que está enseñando te cae bien. ¿Sí o no? Si yo le caigo mal a ustedes, pues están deseosos de que se termine porque ya no lo aguanto este güey, ya no quiero más. Eso ocurre. Y número dos, es más fácil que se mantenga en la institución un estudiante que ha establecido una relación. ¿Sí o no? Claro, claro. Y pienso que es más factible que se mantenga un hogar donde se mantiene una relación. Eso es relación. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? El fundamento de la didáctica, el fundamento del cómo, es la relación. Última hoja, Rash, por favor. Esto que les voy a decir vale oro, vale oro. Es un planteamiento didáctico, es el marco teórico de la didáctica. Déjenme explicarles, antes de leer este párrafo, déjenme explicarles lo siguiente. El escolasticismo, cuando hablamos de la Edad Media nosotros, escúchenme bien, esto es un aspecto histórico. Cuando hablamos de la Edad Media, en el mundo de la educación lo nombramos como escolasticismo. Y la educación se daba mayormente en los conventos. En los conventos. Y había una relación bastante fría en el escolasticismo, porque de lo que se trataba era de la memoria, tener muchas cosas en la mente, muchas cosas. Al punto que la brecha entre el pueblo común y los escolásticos, los que iban a los conventos, la brecha era abismal, al punto que los que sabían leer eran los que estaban acá,
en los conventos y aquellos no sabían leer. No había relación ninguna en un proceso de aprendizaje. A raíz de la Reforma Protestante, 1517, las cosas cambiaron. Los maestros se acercaron a los alumnos, especialmente hablándoles en idioma que ellos podían entender, porque las cosas religiosas de aquel tiempo y las cosas de la escolástica se presentaban en latín, ni siquiera en el idioma del pueblo. Entonces, la Reforma Protestante trajo un acercamiento en la relación con los niños, con los jóvenes, con el pueblo. Yo les dije la vez pasada que la Reforma Protestante es un movimiento educativo. Les dije cuando tuvimos el IDP en enero. Es un movimiento educativo fundamentado en la Biblia. Porque lo primero que se tradujo al idioma del pueblo común fue la Biblia. Se tradujo. La gente aprendió a leer. El jueves pasado y el viernes estuve en una reunión con todos los rectores de las universidades públicas y privadas que estamos en Anúyes para escuchar a 4 candidatos presidenciales que presentaron sus propuestas. López Obrador no aceptó ir, dijo que tenía problemas con su agenda y no fue. Pero fueron los otros 4. Me llamó la atención que cuando Jaime Rodríguez, el exgobernador de Nuevo León, habló, me llamó la atención, habló muy bien, me sorprendió porque habló muy bien, con unas 2 o 3 malas palabras nada más, pero yo lo he escuchado en otros momentos en que son muchas malas palabras, así que esta vez estuvo muy bien y muy bien articulado. Pero una de las cosas que dijo me llamó la atención. Dijo que ellos eran varios hermanos y todos los hermanos habían sacado títulos universitarios aunque sus padres no fueron a la escuela, y dijo lo siguiente: mi mamá no sabía leer cuando éramos chicos y nunca aprendió a leer, pero nos crió a nosotros. Y yo me pregunté, y todos nosotros somos universitarios, y yo le iba a hacer una pregunta a él: ¿por qué no le enseñó a su mamá a leer? Yo de veras le iba a preguntar, ¿por qué? ¿Saben lo que es no saber leer? ¿Se pueden imaginar cómo era en la Edad Media que la gente no sabía leer? ¿Se pueden imaginar un adventista que no sabe leer? Pues así era la cosa. Y llegó la Reforma Protestante y enseñó a la gente a leer. No voy a dedicar tiempo al aspecto histórico porque ya lo dije en enero, pero le voy a decir algo que es fundamental. Si ustedes quieren conocer, voy a decir así, el conocimiento de la Reforma Protestante hacia arriba, así se fue el desarrollo de la educación. Llegó a su clímax. Ya les dije, empezó con Comenio, pero llegó a su clímax con una persona. Si quieren ustedes conocer cuál es el clímax del desarrollo a la educación adventista, cómo fue, y aquí nació la educación adventista. Pestalozzi, el planteamiento de Pestalozzi es muy adventista. Voy a decir que Elena de White le agregó todo el marco del gran conflicto. Si quieren leer libros sobre educación bonitos, interesantes, busquen libros de Pestalozzi, cómo enseña Gertrudis, porque muy importante, todos los grandes educadores en la línea protestante
desarrollaron su método educativo, su planteamiento educativo en una relación personal con un alumno. Ustedes leen, por ejemplo, Emilio, la educación de Juan Jacobo Rousseau. Leen en Celestino Freinet, después leen su relación con una persona que se llama Matías. O Pestalozzi con sus escuelas que estableció y cómo sus diálogos con Gertrudis. Una relación, una relación. Es fundamental la relación en la educación. Y por eso el pensamiento que voy a leer ahora. La ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro se encuentra en la educación que Él dio a los 12 primeros discípulos. Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que Él se fuera. A ellos, más que a nadie, les concedió la ventaja de su compañía. Haz de cuenta que un papá viene, doctora Kornechuk, y le dice: doctora, aquí le traigo a mi hijo, a mi hija, denle por favor la ventaja de su compañía. Denles, Cheli, tú que lo experimentas tanto porque tienes una relación muy buena con los alumnos hasta el día de hoy, tus alumnos, porque mi hija te quiere bastante por la relación que tuviste con ella y con mi yerno también. Mi yerno no es fácil, pero tuvo muy buena relación contigo. Por medio de su relación personal, dejó su sello en estos colaboradores escogidos. La vida fue manifestada, dice Juan el amado, y la hemos visto y testificamos. En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con Él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Los acompañaba en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. Como aquí nosotros pedimos que los alumnos participen de los proyectos de investigación de los profesores. A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña, a veces junto al mar, o desde la barca de un pescador, otras cuando iban por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los discípulos formaban el círculo más cercano a Él. Se agolpaban alrededor de Él para no perder nada de su instrucción. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los países y en todos los tiempos. ¡Qué párrafo! ¡Qué marco teórico para la didáctica! ¡Qué marco teórico! Nosotros podemos hablar del marco teórico para la didáctica, pero así como sacamos un marco teórico para el qué, para el plan de estudios y el currículum, ahora tenemos que sacar el marco teórico de donde sacamos el marco teórico del qué, del espíritu de profecía. ¿Y saben qué? El espíritu de profecía tiene las orientaciones para una legítima didáctica. Cada vez que yo leo, por ejemplo, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cómo enseñó Jesús, es impresionante. En el Deseado de todas las gentes hay un capítulo de cómo enseñó Jesús. Cuando uno analiza cada una de las parábolas, la forma en que las planteó y qué fue lo que quiso enseñar, es increíble. La didáctica es increíble. Aunque nosotros podemos construir sobre pedagogos, Piaget es un teórico de la educación que dejó un marco teórico para atender a los niños. Hay muchos, pero nosotros en esta universidad tenemos que construir nuestro marco teórico sobre el espíritu de profecía. Por eso traje lo que traje hoy. Ahí está nuestro marco teórico. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar?
¿Qué estrategias de enseñanza usar? Están en la orientación profética. Es ahí debemos, sobre eso hay que construir el marco teórico y luego ver lo que otros han dicho. Lo que otros han dicho, y ustedes van a encontrar que tenemos en el espíritu profecía, así como arrancamos los principios para el currículum, vamos a arrancar los principios para la didáctica. Y déjenme decirles una cosa. El privilegio de su compañía. Yo creo que los momentos, estoy hablando como institución, el tiempo como institución donde yo he visto, donde yo he estado presente y hay una relación muy amigable, es cuando estuvimos en Lindavista entre 1982 y 1985. Mira, aquí está Sardoni. De los que estuvimos en aquel tiempo, estás tú, nada más. En esos 3 años, Sardoni, y no me dejarás mentir, nosotros gozamos de un ambiente absolutamente familiar en el Colegio Lindavista. Es más, todos comíamos, todos juntos los sábados, los profesores, ¿verdad? Todos los sábados, juntos. Enrique Sardoni primero fue declarado ante los estudiantes como encargado de, ¿qué te tocó a ti? Planta física. Le dije, él es el jefe de planta física en la presentación cuando se fue de aquí. Y además va a dar clases de ciencias sociales, pero él es el de planta física. Víctor Monarres, lo presentamos como el responsable de la herrería y el taller de mecánica. También va a dar clases de matemáticas, dijimos. Escobedo era el responsable de la hortaliza, Israel Escobedo, y también va a dar clases de sociales. Noé Mesa. Víctor Monarres era de la mecánica y Noé Mesa era de la herrería. Y también daba clases de matemáticas. Y así todos. La relación que ellos llegaron a tener con los estudiantes, ellos. Es más, yo era encargado de tirar la basura y también era el director, pero mi primera responsabilidad era tirar la basura todas las mañanas. Recogíamos la basura de todo el plantel. Gloria, tú eras alumna nuestra ya. Lo que teníamos ahí no era un ambiente familiar, Gloria, ¿te recuerdas? Muy familiar, muy cercano, pero trabajábamos juntos con los estudiantes. Íbamos a la escuela juntos. En las noches del miércoles, ¿te acuerdas, Gloria, que teníamos las reuniones que llamábamos de EPEL, donde maestros y alumnos estudiábamos cómo hacer mejor trabajo en la comunidad? Los miércoles de noche eran los cultos, estaban con nosotros en casa. Los días libres, no teníamos días libres, así días de asueto. Eran días en donde juntábamos maestros y alumnos a hacer trabajos manualidades. Realmente la relación que tuvimos fue una relación de amistad, ¿verdad? De amistad, totalmente, de amistad. Para todo estábamos todos juntos. Claro, Lindavista se presta porque te metes a ese hoyo y en aquel tiempo no llegaba ni televisión, ni llegaba el periódico, ni la fregada. ¿A dónde vas? No ibas ni a tomarte una nieve a ningún lado. Ahí estábamos todos adentro todo el tiempo. Pero lo que quiero destacar es el espíritu familiar que había. Yo recuerdo la relación que establecieron los estudiantes con profesores como Sardoni, Noé Mesa, Víctor Monarres, fue tal que esos muchachillos que son, Omar Flores es uno de los muchachillos, Abimael Flores, la Gloria Lemos, esos muchachillos querían ser como sus profesores. El marco teórico, voy a terminar diciéndoles que el marco teórico se materializa en esta institución de la siguiente manera. ¿Saben por qué? Porque leyendo lo que hizo Jesús como el fundamento de la didáctica,
¿saben qué encontramos? Que el fundamento de la didáctica, entre nosotros le vamos a dar el nombre que le corresponde, se llama tutoría. Porque en la tutoría estableces la relación. ¿Qué ocurre? Tú das la clase, no das la clase. Ahí la da la clase y ya te fijas en un estudiante, te fijas en otro, te fijas en otro. Pero, ¿dónde está la tutoría? Oye, quiero hablar contigo porque saliste muy mal en el examen, te veo esta tarde, ¿ok? Y cuando llegas ahí con el profesor, oye, ¿qué pasó con el examen? No, profe, no tuve tiempo por la tarea. No, profe, es que mire, ahorita en la casa, ya lo empiezas a conocer. Lo empiezas a conocer. Dices, ¿de veras? Oye, sí, realmente, ¿sabes qué? Y nos metemos la mano en la bolsa y a lo mejor llévate estos 20 pesos para que te compres algo. Se establece una relación. Vamos a orar. Oramos. Se establece una relación. Y si se establece una relación, el escenario es más apropiado para el aprendizaje. Jesús lo sabía. Por eso, lo primero que hizo fue convertirse en tutor de sus discípulos. La tutoría, y fíjense lo que voy a declarar ahora, la tutoría no es una actividad adicional a la docencia, no, es el fundamento de cómo enseñar. Es el punto de partida para la didáctica, la relación con los estudiantes. Por eso, aquí en la universidad tenemos una matriz de desarrollo docente. Y voy a explicar el marco teórico en un esquema. Y en ese marco, en este cuadro que tenemos aquí con 4 cuadrantes, en este marco, nosotros encontramos en el eje horizontal, en el eje vertical, el aporte hacia la investigación de menos a más. Se espera que los maestros de esta institución desarrollen aportes en su práctica profesional de menos a más, este crecimiento. Y horizontalmente de menos a más es la atención al estudiante. Este modelo, muchachos, este modelo, compañeros, se fundamenta en la investigación más reconocida sobre el trabajo docente que hay en nuestro mundo, hecha por Ernest Boyer. Ernest Boyer, un investigador sobre la docencia en los Estados Unidos, que ha servido como punto de referencia para la docencia en todos lados. Y entonces encontramos en las investigaciones de Ernest Boyer que en el último análisis un profesor se orienta al aporte de su especialidad y a la atención de los estudiantes. Entonces, si un profesor está en este cuadrante, pues tiene un aporte hasta aquí y tiene atención estudiante hasta aquí. Y le decimos que es un profesor. Si está en este cuadrante, quiere decir que tiene un gran desarrollo de atención al estudiante, aunque llega hasta la mitad en su aporte profesional, y le llamamos aquí consejero. Consejero, orientador, tutor. Voy a poner la palabra tutor mejor. Si está en este cuadrante, su aporte es muy alto, aunque su atención al estudiante es limitada, llega hasta la mitad, y le llamamos aquí investigador.
Pero si está aquí donde hay mucha orientación para el aporte y mucha orientación al estudiante, le llamamos mentor. Y la pregunta es, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Y escuchen bien lo que les voy a decir ahora y con esto voy a terminar. Uno piensa, pues comienzo por aquí y me voy desarrollando hacia allá. Pues no. Para ser profesor hay que entrar por esta puerta. Un profesor que se mueve en el concepto de la didáctica debe ser un profesor que tenga inquietudes intelectuales. Por eso entra por investigador. Es más, si nosotros tenemos que contratar un nuevo profesor y todos nos queremos constituir en comisión para ver si lo contratamos o no, hay que ver si tiene inquietudes intelectuales. Si no las tiene, ¿para qué lo queremos? Tiene que tener el espíritu del niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Investigar cada vez más. El espíritu de los niños. ¿Por qué? 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 Y no se cansan de preguntar ¿por qué? El día que se cansan de preguntar el por qué, pues se acabó el aprendizaje. Después de allí tienen que venir a la tutoría. Esa es la ruta. En esta institución para el Plan Diamante hay que establecer una relación de tutoría para poder enseñar. Para la didáctica, para el cómo de la educación. La tutoría no es una responsabilidad adicional a la docencia, no, es la plataforma didáctica para la docencia. Es la plataforma didáctica para la docencia, el compañerismo, la relación con los jóvenes, conocer sus necesidades. Entonces, cuando nos los ganamos, nos convertimos en sus mentores. Nos convertimos en sus mentores. El alumno dice, ay, mi profesor, mi profesor, mi profesor. Y cuando somos mentores de alguien, cuando alguien nos reconoce, ¿sabes qué? Te reconozco como mi mentor. Van a venir para acá y entonces les van a enseñar a ustedes lo que les dé la gana, hasta malas cosas si quieren. Porque así funciona también en el mundo de la delincuencia. Hay personas que quieren ser como el más grande de los delincuentes y es su héroe. Y cuando alguien es el héroe, dime lo que quieras. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? El marco teórico de un proceso de didáctica se construye sobre una plataforma de compañerismo. La tutoría Ekel Collins, la tutoría no es, nosotros estamos medio raro aquí en la universidad, porque la docencia le cae a la vicerrectoría académica, decimos, y la tutoría a la vicerrectoría estudiantil, pues ya le hicimos mal, ya fragmentamos algo que en la vida real no se fragmenta. La tutoría es condición de plataforma para la didáctica, así como lo hizo Jesús. El cómo enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Cómo los enseñó? Pues primero estableció una relación con ellos y después ellos estuvieron dispuestos a decir, como dijo Pedro, aunque tenga que morirme por ti, me muero. Y lo cumplió, Lo cumplió. Nosotros nos enfocamos en que la mujer aquella, cuando Pedro lo negó. Pero no se acuerdan de que momentos antes, cuando fueron por él a tomarlo prisionero y que tomaron prisionero a Jesús, Pedro se puso enfrente de Jesús y dijo, hey, lo que quieran con él, conmigo.
Y por ahí se acercó uno, no, no estoy jugando, dijo, y sacó la espada y ya les dije. Y el otro se agachó y le cortó la oreja, pero si no lo hubiera matado. Estaba dispuesto a morir por él. Estuvieron dispuestos a morir por él. De hecho, murieron por él. Murieron por él. Los hizo sus discípulos. Justamente cuando ustedes se convierten en mentor, entonces están en condiciones de venir al salón de clases. ¿Y qué ocurre? Ustedes forman discípulos. Una cosa es ponerle un 10 a un muchacho y otra cosa es que sea tu discípulo. Una cosa es ponerle un 8 y otra cosa es que sea tu discípulo. Y lo que queremos en el plan Diamante es el resultado final de una didáctica como la de Jesús. Que los alumnos nuestros sean nuestros discípulos. He cumplido, doctora Cornechuk, con explicar el marco teórico de una didáctica que forma discípulos. No espero que les haya enseñado nada, sino ojalá y los haya estimulado a seguir buscando en el espíritu profecía cuáles son las estrategias que producen discípulos, porque las hay. Muchas gracias por su fina atención.